Veo que ya hace unos minutos que somos 40, así que bueno, vamos a arrancar, lo que se vayan sumando. Pero bueno, sabemos que con respecto a los horarios de trabajo y demás, a veces se complica para poder llegar a las 6 en punto, así que por eso es que aguardamos unos minutos para esperar a algún compañero. Bueno, como le había comentado en la clase anterior, hoy lo que vamos a hacer es realizar la parte práctica, ¿sí? De lo que es el régimen de trabajo agrario. La clase pasada hicimos una visualización por la ley, destacando los distintos puntos, las distintas particularidades que tiene este régimen, ¿sí? Y ahora, bueno, el foco principal de esta clase va a estar puesto en la liquidación de sueldo, ¿sí? De este personal con distintas variantes, distintos escenarios que nosotros vamos a ir marcando para poder confeccionar la liquidación de manera correcta, ¿sí? Yo en principio no me voy a detener pero para poder llegar con los tiempos de la clase, pero sí le voy a hacer un repaso, ¿sí? De los puntos más importantes de lo que vimos la clase pasada y que son los que vamos a utilizar para la liquidación de haberes, como le decía, que vamos a ir viendo distintos escenarios y distintas particularidades del régimen, ¿sí? Eh, Nosotros la clase pasada, bueno, hablamos un poco de la historia de lo que es el régimen de trabajo agrario, las fuentes de regulación que tenía la norma, las exclusiones con respecto a el personal y las actividades que no estaban incluidas dentro del régimen, ¿sí? Definimos lo que era ámbito rural, ¿sí? Que siempre acá es importante destacar que no haya un proceso industrial y se desarrolle en un ámbito rural, ¿sí? Esto es algo importante, se los quiero mencionar, lo voy a estar subiendo en la plataforma, ¿sí? Hoy cuando termina la clase, a más tardar mañana a primera hora, lo voy a estar subiendo a la plataforma en un formato PDF para que todos lo tengan y sea una guía de lectura para todos, ¿sí? Luego dijimos qué se entiende por ámbito rural, sí que estaba definido en la misma ley. Detallamos algunas actividades que estaban incluidas más allá de no realizarse en un ámbito rural y que se desarrollen en un centro urbano, ¿sí? Hablamos específicamente de estas actividades que estaban incluidas. Hablamos del contrato de trabajo agrario, ¿sí? Que tenía que pasar para que haya un contrato de trabajo de este régimen, ¿sí? Luego pasamos a las modalidades, ¿sí? De contratos de trabajo. Esto es algo importante que vamos a estar utilizando hoy, ¿sí? Que serán estos cuatro grandes grupos, que se trataba de permanente de prestación continua, de los temporarios, de permanente de prestación discontinua y del trabajo en equipo o cuadrilla. Hoy particularmente lo que vamos a ver es estas, de las cuatro figuras vamos a ver tres, ¿sí? Que son las más interesantes. Lo otro es una modalidad de contrato que es por cómo se llevan a cabo las tareas, pero no cambia en cuanto a la liquidación, y vamos a ver si detenidamente lo que es permanente de prestación continua, temporario y permanente de prestación discontinua. Sí haciendo mucho foco y mucho énfasis en lo que es permanente de prestación continua, porque es lo que habitualmente vemos en la práctica y que nos lo parece lo más interesante para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bueno, acá desarrollamos un poco sobre cada modalidad de contrato, ¿sí? Con las distintas particularidades que tiene cada uno. Bueno, después hablamos de vivienda, alimentación y traslado, que eso particularmente para la liquidación no nos vamos a detener, ¿sí? Esto sí es importante en cuanto a la retribución del trabajo agrario, las remuneraciones mínimas, que es algo que nosotros vamos a estar utilizando hoy para la escala salarial aplicable, ¿sí? Para lo que es el régimen de trabajo agrario. Vamos a indagar sobre las distintas resoluciones que emite y publica la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y va a ser nuestra fuente para poder determinar los salarios por cada categoría, ¿sí? Eh, Eso es algo que es importante. Bueno, la retribución, eso es algo que no lo vamos a estar utilizando como el lugar de pago en este caso. Sí nos vamos a detener en lo que es el concepto de antigüedad, sí, algo muy importante para la liquidación, ya que es un adicional que se establece. Y la particularidad de este régimen es que varía del 1 al 1,5% dependiendo de los años de antigüedad, ¿sí? Esto también lo vamos a estar viendo en los distintos escenarios que vamos a ir planteando en los ejercicios.
Algo muy importante también a la hora de poder confeccionar una liquidación correcta es la jornada de trabajo, ¿sí? En este caso en particular, el régimen tiene su propio tratamiento, ¿sí? Que no va, va a tener una duración máxima de 8 horas y 44 horas semanales, ¿sí? Para lo que es la jornada diurna, y para lo que es la jornada nocturna vamos a tener un límite inferior que van a ser de 7 horas diarias, de 42 horas semanales, ¿sí? Y qué es la jornada nocturna. Específicamente este régimen lo establece que son de las 20 horas a las 5 horas del día siguiente, ¿sí? Eso hay una salvedad y una distinción con respecto a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué hacer en el caso de que una jornada sea mixta entre diurna y nocturna? ¿Sí? Reducir o pagar el adicional por esos 8 minutos de trabajo nocturno. Las horas extras, los límites en lo mismo, ¿sí? Todos esos distintas regulaciones que tiene el régimen la vamos a ir teniendo en cuenta al momento de liquidar un sueldo, obviamente. Bueno, después hablamos de seguridad y riesgo del trabajo, que no lo vamos a ver en lo que es la ejecución de la liquidación de haberes. Sí, las licencias, las que eran particulares, acá habíamos dicho que se basaban en la ley 2744, se tenían esas en consideración, más las licencias especiales que estaban determinadas en la ley, en este caso hablamos de maternidad y de paternidad, ¿sí? En caso de los accidentes y enfermedades inculpables, como es el método de aviso y demás, eso es algo que no vamos a desarrollar en el día de hoy, pero para poder hacerle un repaso sobre la clase anterior. La prohibición de trabajo infantil y adolescente, ¿sí? Es otro tema que vimos, que no vamos a hacer hincapié en el día de hoy, pero que fue parte fundamental del desarrollo de la ley, ¿sí? Bueno, acá particularmente hablamos de lo que es el artículo 89, que le da la autoridad y la imagen a la CNTA, ¿sí? A la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, y una sobre ellas, una de las atribuciones es establecer las distintas categorías, ¿sí? Que van a tener su personal, que dependiendo de la actividad que desarrolle van a encuadrar en una u en otra, ¿sí? Eso nosotros a través de las distintas resoluciones que la CNTA va a ir publicando mes a mes en cuanto a las remuneraciones mínimas que hay que pagarle a cada categoría, obviamente va a ser nuestra fuente y nuestro papel de trabajo para poder llevar a cabo las liquidaciones, ¿sí? Yo acá le había traído un ejemplo de lo que son los valores a febrero del 2025, que es la escala que vamos a utilizar en el día de hoy. Sí, acá hicimos un breve resumen de los conceptos que iban a aparecer dentro de la liquidación de haber y que vamos a profundizar hoy, ¿sí? El sueldo básico que va a salir de la escala salarial que le determine la CNTA, el concepto de antigüedad, ¿sí? Que va a depender si es de mayor o menor a 10 años, si va a ir el 1% o el 1,5% por año de servicio, el adicional por zona desfavorable, ¿sí? Las horas extras de 50 y las horas extras al 100. Y después, como concepto de descuentos, teníamos tres que nos aparecen en cualquier régimen de contrato de trabajo: la jubilación, la ley 19032 y la obra social, ¿sí? Y después los dos conceptos sindicales del 2 y el 1,5%. Acá habíamos traído un ejemplo, que obviamente es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Con un ejemplo de liquidación de haberes. Eso no me detengo porque, como le digo, es lo que vamos a ver y transitar en el día de hoy. Después hablamos un poquito de los conceptos sindicales, ¿sí? Que había aporte, que son los que se descuentan del trabajador, de su sueldo bruto, y las contribuciones a cargo del empleador. Bueno, en este caso habíamos hablado de los tipos de extinción, que no lo íbamos a desarrollar porque era un tema de la unidad 4, pero bueno, nos parecía importante en el repaso de la ley poder hacer mención a cada particularidad de la extinción del contrato de trabajo. Acá las distintas particularidades que habíamos destacado, ¿sí? En este caso no vamos a profundizar porque no son temas de la liquidación de haberes, ¿sí? Así que bueno, hecho el repaso, como para ponerlo un poquito de vuelta en tema, el que no estuvo viendo mucho la legislación, poder ayudarlo para ir identificando los conceptos claves a la hora de liquidar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo le voy a ir leyendo el enunciado, ¿sí? De cada situación en particular, y entre todos lo vamos a hacer en vivo. Yo tengo un Excel para poder mostrarle y lo vamos a ir haciendo entre todos a los ejercicios prácticos. Obviamente los primeros nos vamos a detener. El que no entienda, por favor, que me hable, ¿sí? Así lo pausamos y volvemos a explicar lo que es necesario.
Ahí voy a cambiar la presentación. Fe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Estos ejercicios que vemos hoy van a estar subidos al aula? exacto. Estos Ah, ok. ejercicios van a estar subidos después del sábado al mediodía, ¿sí? Le digo por qué, porque nosotros la misma clase que damos hoy para la comisión de San Miguel, vamos a estar dándola el sábado a la mañana para lo que es Luján y Campana, ¿sí? Entonces, una vez que terminemos con la presentación con ellos, lo subimos para que ustedes lo tengan, ¿sí? Ah, buenísimo. Gracias. Nada, por favor. Bueno, chicos, arrancamos, ¿sí? Acá nosotros, como les decía, soy repetitivo, pero bueno, la idea es empezar a mostrarles los distintos escenarios que a nosotros al momento de liquidar un sueldo se nos plantean, ¿sí? Las distintas alternativas y demás, y el encuadre que nosotros le tenemos que ir dando a estos trabajadores. Nosotros acá siempre partimos de la base que obviamente están todos los trabajadores que vamos a ir mencionando, están dentro del régimen de trabajo agrario, porque obviamente una simulación, ¿no? Pero hubo un análisis en cuanto a la actividad que desarrolla, en dónde lo desarrolla, si cumple con los requisitos que nosotros vimos en cuanto al ámbito rural, ¿sí? En cuanto a la actividad agraria. Hecho todo ese análisis, nosotros llegamos a estos ejercicios que nosotros le estamos planteando. Pero en la práctica, obviamente, todo ese análisis previo es el que se debe hacer para darle un encuadre correcto al trabajador, que una de las cosas más difíciles al momento de liquidar un sueldo es hay actividades, ¿no? Que son muy claras, pero hay otras que necesitan un análisis un poco más profundo y que muchas veces pasa que el encuadre al trabajador no es el correcto, entonces obviamente está en nuestra profesión, digamos, indagar y ir viendo los distintos escenarios para poder darle un encuadre correcto a cada trabajador. Bueno, vamos con la primera alternativa que va a ser del estilo de permanente continuo, ¿sí? Entonces yo les leo y lo vamos a ir desarrollando juntos. Nos dice, la empresa Santa Delia, Sociedad Anónima, es un establecimiento rural ubicado en San Jacinto, partido de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿sí? La empresa cuenta con el señor Julio Argentino, ¿sí? Categorizado como peón general. Yo acá le aclaro, entre paréntesis, es un personal permanente de prestación continua, o sea, refiriéndonos a una modalidad de contrato de trabajo, ¿sí? Quien ingresó al establecimiento el 1 de enero del 2020, según pudo constatarse en el alta registral del vínculo laboral en los organismos de Contralor. Una alta temprana de lo que hoy se llama ARCA, ¿no? Por ejemplo. Profe, El ¿puede diagrama de hacerle jornada. zoom? Sí, ¿Puede hacerle zoom, por favor? Porque no me da la vista. sí, pues, sí, obvio. Gracias. Dígame ahí si se ve un poquito mejor. Sí, ahí sí. Gracias. Gracias. Perfecto, gracias, gracias. Pues yo lo estoy viendo en mi compu, se ve un poquito más grande, pero cualquier cosita me avisan, por favor. Lo mismo con el audio, ¿sí? Si se corta o no se entiende, me avisan. Bien, luego, digamos, por acá, lo que es el diagrama de la jornada de trabajo, ¿sí? Es un trabajador que presta sus tareas de lunes a viernes de 8 a 16 horas y de sábados de 8 a 12 del mediodía, ¿sí? Y como consigna, se nos solicita liquidar los haberes del mes de febrero del 2025, ¿sí? Según la escala vigente, teniendo en cuenta que no hubo feriados, horas suplementarias, ¿sí? Ni licencias especiales. ¿Sí? Eso es una aclaración que lo hago porque va a ser una liquidación base. Bueno, ¿qué vamos a empezar a sacar de este enunciado y a tener en cuenta al momento de liquidar? Yo lo empiezo a ayudar y después ustedes me van a ir ayudando a mí para poder completar. Como primer dato principal, ¿sí? que no está dando el enunciado, es la categoría del trabajador, ¿sí? Ya nos dice que está categorizado como peón general. Entonces, yo de acá nos vamos a poner. Sí, siempre nosotros es importante los papeles de trabajo, donde vamos a ir haciendo anotaciones, distintos cálculos, ¿sí? Eso es re importante que ustedes lo tengan. Yo acá en lo que es el problema, les traigo la solución en un formato de recibo, ¿sí? También se podría haber hecho en un papel de trabajo, pero me pareció importante que también ustedes empiecen a palpar un poco con el recibo de sueldo, con los formatos, ¿sí? Que lo vean tantas veces que hasta que le parezca
ya una cosa del día a día poder ver un recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a ir anotando distintas particularidades que nos dio el enunciado y lo vamos a ir desarrollando en el recibo de sueldo para darle el formato el final, digamos, que es nuestro objetivo en cuanto a la liquidación de haberes, ¿no? Realizar una correcta liquidación en un recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir anotando las particularidades, la categoría, ¿sí? En este caso nos determinas que es peón general. Bien. Luego nos determina algo muy importante, la fecha de ingreso al establecimiento, ¿sí? Nos dice que el trabajador ingresó en enero del 2020. Recuerden que nosotros estamos en febrero del 2025, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular acá es el concepto de antigüedad, ¿sí? Que en este caso, ¿cuánto va a ser? Si el trabajador ingresó el 1 de enero del 2020, tenemos 1 de enero 2021, un año. 1 de enero del 2022, 2. Del 23, 3. Del 24, 4. Del 25, 5. ¿Sí? Ya tenemos 5 años cumplidos. Recuerden que no es año calendario, sino año aniversario del trabajador, desde el momento de que ingresó al momento que nosotros estamos parados al momento de la liquidación, ¿sí? Entonces, en este caso, la antigüedad es de 4 años. Se va a volver a completar de 5 años a partir del 1 de enero, ¿sí? Perdón, son 5 años, perdón, chicos. Les dije 4, son 5 años, ¿sí? 21, 22, 23, 24, 25. Son 5 años. ¿Sí? Eso es importante al momento de la liquidación porque va a tener un adicional por antigüedad, en este caso de 5 años. ¿Sí? Luego me termina el diagrama de la jornada de trabajo. Nos dice que es de lunes a viernes de 8 a 16 y sábado de 8 a 12. Acá tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿qué tipo de jornada se trata? Es una jornada diurna, o sea que no voy a tener en consideración lo que es la jornada nocturna o lo que es la jornada mixta, ¿sí? Por eso nosotros lo traemos al enunciado para que ustedes puedan analizar qué tipo de jornada tiene y si hay que tener en consideración o no las características de una jornada nocturna o una jornada mixta, ¿sí? En este caso es una jornada diurna, ¿sí? Otro dato que ustedes tienen que tener en consideración son la cantidad de horas semanales que tiene la jornada de trabajo. Tiene de lunes a viernes, son 8 horas, o sea que 5 por 8, 40, ¿sí? Más las 4 horas del sábado. Tiene 44 horas semanales, que es nuestro límite, ¿sí? Que el régimen nos impone. O sea que estamos correctos, no hay ninguna hora adicional, no hay ningún complemento del que abonar, ¿sí? Es una jornada típica y con las horas máximas que establece el régimen, ¿sí? Eso también es otro dato para tener en cuenta al momento de liquidar. Bueno, como dato adicional ya no tenemos más nada, ¿sí? Ya hemos sacado lo necesario, en este caso en este enunciado, que es el más básico, digamos, de lo que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces yo le voy a ir indicando cómo lo vamos solucionando, ¿sí? En este caso, yo fui marcando con amarillo los campos que nosotros tenemos que completar en el recibo de sueldo, ¿sí? Y acá me indica la categoría, ¿sí? En este caso le voy a poner la categoría de peón general, ¿sí? Eso por un lado. El ingreso, ¿sí? Que fue el 1 de enero del 2020, que es un requisito formal del recibo de sueldo. Y acá me pide el básico de la categoría. Bueno, ahí es donde empezamos a indagar en lo que yo les comentaba, la CNTA, ¿sí? La última resolución publicada por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fue la 381, ¿sí? Que nos determinó la escala salarial desde desde diciembre del 2024 a julio del 2025, ¿sí? Yo obviamente acá les traigo parte de la resolución donde establece los salarios que son fijados a partir del 1 de febrero del 2025, ¿sí? Entonces, son esas remuneraciones las que yo voy a utilizar para poder liquidar este recibo de sueldo donde me solicitan que liquide el mes de febrero 2025, ¿sí? Entonces,
Me voy a la resolución y me determinan lo que son las remuneraciones mínimas para el personal. Me voy a la categoría, ¿sí? En este caso es peón general, y me determina que el sueldo, ¿sí? En este caso sueldo mensualizado, para el peón general es de 773.254,28, ¿sí? Bien, ese es nuestro básico según la categoría. Bien. ¿Ahí hay alguna duda, algo que me quieran comentar, chicos? Eso lo vamos a ir viendo en todos los ejercicios, pero bueno, si genera algún tipo de duda, obviamente me avisa. Es solamente ir, en ese caso, ir a la fuente. Nosotros le pasamos la categoría, es ir a la fuente de la Resolución Nacional de Trabajo Horario, ¿no? Y pasar lo que determina la remuneración mínima para este tipo de personal que está encuadrado en la categoría de peón general, ¿sí? Y luego nos va a aparecer dentro de la liquidación, como yo se lo estuve mostrando recientemente, es el concepto de antigüedad, ¿sí? Que habíamos dicho para el concepto de antigüedad que el trabajador tenía 5 años, ¿sí? ¿Y cuál era la particularidad que nosotros tenemos que tener en cuenta en el régimen según la antigüedad? Que si la antigüedad es menor a 10 años, ¿sí? El trabajador va a recibir en concepto de antigüedad 1% por año de servicio, ¿sí? Y si en el caso de la antigüedad es mayor a 10 años, va a tener 1,5%, ¿sí? Por cada año de servicio. ¿Y cuál es la base de cálculo? El salario básico, ¿sí? Son el sueldo mensual de la persona. ¿Sí? Eso es algo a tener en cuenta que es, desde ya, obviamente es un tema de parcial, ¿sí? Porque es una particularidad del régimen y es algo a tener en consideración. ¿Sí? Entonces, en este caso, para lo que es la resolución del problema, nosotros le vamos a indicar, ¿sí? Que de antigüedad tiene 5 años, ¿sí? Por ende, va a ser su base de cálculo, ¿sí? Va a ser el salario básico de la persona, ¿sí? Por el 5%, ¿sí? Va a ser, si quieren alguno que quiera constatar el cálculo, ¿sí? Nos da el concepto de antigüedad 38.662,71, que es el 5% de 773.254,28, que es el básico de la categoría para este trabajador, ¿sí? Según lo enunciado, ¿sí? Porque no hay otra particularidad, no hay feriado, no hay licencia, no hay hora extra, nosotros hemos cumplido con los conceptos remunerativos que están incluidos en la liquidación. Ahora vamos a ver, yo siempre al recibo de sueldo lo parto en dos, ¿no? Lo que son los haberes, remunerativos, no remunerativos, dependiendo la condición del mismo, y lo que son los descuentos, ¿sí? Como yo le mencioné anteriormente, tenemos estos conceptos de deducción, ¿sí? Que van a ser deducibles del sueldo bruto del trabajador. Entonces tenemos jubilación, ¿sí? Que es el 11%, eso está determinado por ley. El INSSJP, que es la ley 19032, tiene dos nombres, cualquiera que se utilice es correcto, ¿sí? Que es el 3%, la obra social, que es el 3%, y los conceptos de sindicato, sí, que en este caso son dos. Uno es el 2%, sí, que es la cuota solidaria UATRE, que algunos también le mencionan, y el seguro de sepelio, que es el 1,5%. ¿Sí? Entonces, todos estos descuentos, como le decía, la base de cálculo va a ser los importes remunerativos, que en este caso solamente tenemos días trabajados y antigüedad, y nos da un total de 811.916,99, ¿sí? Entonces iremos aplicando todos los descuentos dependiendo del porcentaje de cada uno, ¿sí? Entonces llegamos al total de los descuentos, que en este caso son 166.442,98. El bruto menos los descuentos, llegamos al neto, ¿sí? De 645.474,01, ¿sí? Habitualmente se le aplica un concepto de redondeo, obviamente, para no generar sumas que tengan decimales, ¿sí? Pero bueno, en ese caso estaría ya resuelto lo que no han indicado, ¿sí? Que en este caso una liquidación de haberes típica, sin novedades, ¿sí? De un personal permanente continuo, que en este caso es lo más sencillo también con respecto a la antigüedad, no tiene ningún otro adicional por zona desfavorable, no hay otra cosa que nosotros podamos analizar con respecto a esto.
Pregunta importante, ¿se entendió? ¿Qué quieren que repasemos? Es algo que lo vamos a ir viendo en toda la clase, pero si hay algo que no se entendió acá, frenemos, ¿sí? Al que algún dato no le cerró o la forma de calcularlo, por favor levante la mano, así lo vamos viendo. ¿Qué tal, profe? Yo tengo una consulta. Sí, No, no es que no entendí, pero en la antigüedad, supongamos que tenga 11 años, ¿no? En vez de 5. sí. ¿Son los 11 años al 1.5 o 10 al 1 y a partir de el año 10 para adelante 1,5? Buenísima pregunta, ¿sí? No, en ese caso es cuando vos ya excediste los 10 años de antigüedad, ya todos los años de servicio se cuentan con 1,5%. No hace no hace un corte, digamos, del 1 al 1,5%, sino que se aplica todo al 1,5%, ¿sí? Muy buena la pregunta. ¿Alguno más, chicos? ¿Alguna consulta o algo? No tengan miedo, es la dinámica de la materia, así que podamos ir desarrollando juntos, que puedan ir evacuando dudas, presentando distintos escenarios, ejemplos. Profe, ¿cómo va? Solamente Hola, Maxi. de chusma. Sí, Cuando calculamos el valor unitario, o sea, el sueldo básico, digamos, de todo general, sí, fuimos a la tabla, ¿no? sí, No a la tabla, sino a la remuneración. sí, Ahí. Bueno, dice sin comida y sin saco. O sea, sí. el jornal multiplicado por cuánto es. O sea, es el sueldo básico, no es dividido por 30. No. En este caso, o sea, ellos nos determinan porque es así. Lo que es jornal se da una remuneración superior a lo que es el trabajador que cobra de manera mensual, sí que tiene su sueldo básico establecido, porque el jornal habitualmente no se da la condición de que sea durante todo el mes, sino que sean 3, 4, 5 días, entonces se cuenta la cantidad de días que trabajó, ¿sí? Y se establece como día de trabajo este valor, 34.017,78. Pero vos fíjate que si multiplicás 34.017,78 por 30, obviamente no vas a llegar al valor que se establece de manera mensualizada, ¿sí? Si vos, es esa particularidad que tiene, que en el caso el que trabaja por jornal y trabaja los 30 días del mes, que obviamente sería algo muy difícil porque no tendría el descanso semanal establecido, obviamente se te va un salario superior. Entonces, para ese tipo de casos, se establece un tipo de sueldo al mensualizado, ¿sí? Al permanente continuo en este caso, y una determinación de un salario para el que trabaja de manera jornal, ¿sí? Por eso es importante el tema del encuadre de ese trabajador, que es una persona que trabaja de manera jornal, bueno, entonces no tiene el tratamiento que nosotros le estamos haciendo ahora, que es un personal permanente continuo, ¿sí? De prestación continua. Si es un trabajador de carácter más temporal, deberá tener el análisis en cuanto a su sueldo, no por salario mensual, sino por jornal, ¿sí? Es por eso que la CNTA lo deja muy en claro. Mira, te dice, utiliza sueldo para este tipo de personal, este tipo de liquidación, y jornal, utilizarlo para este otro escenario, ¿sí? Y hace la aclaración de sin comida y sin SAC, porque obviamente, bueno, el SAC se entiende que no está incluido dentro de la mensualidad, pero bueno, por la duda lo hace la aclaración, y la comida esta particularidad que tiene el régimen, ¿no? Que hablamos de la obligación del empleador de otorgarle vivienda, alimentación y traslado. Entonces, obviamente lo aclara, che, mirá, estos son solamente por las tareas que prestan, no está incluida la alimentación del trabajador que vos como empleador estás exigido a otorgársela, ¿sí? O a ponerla a disposición. Claro, a diferencia del régimen general. Exactamente. Ahora igualmente vamos a ver un caso que vamos a utilizar jornal, ¿sí? Para que también lo puedan visualizar. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, continuamos. El próximo escenario es bastante similar, con la diferencia de que vamos a ver lo que es el tratamiento de las horas extras, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí, sí, por favor. Estoy en duda con el tema de las contribuciones, porque por lo que entiendo estos serían todos aportes que hace el empleado, ¿no? Exactamente, sí. Y el empleador en este Sí, caso no hace contribuciones. Eso es como sí, me sí, sí, manejo. obviamente. No es un tema que lo desarrollamos en esta unidad, ¿sí? Lo que es contribuciones o cargas sociales, ¿sí? Ah, ok, Porque ok. para no metérselo todo en un mismo tema, o sea, nosotros vamos viendo dependiendo de qué régimen o qué tipo de contrato de trabajo se va viendo, que es lo que más se da en la práctica, y enfocamos ese tema con ese tipo de contrato de trabajo. Acá particularmente no vemos ni extinción de contratos, ni contribuciones, ¿sí? Ok, Solamente una ok. liquidación de haberes para que ustedes se vayan empapando, pero no le quiero sumar ese tema porque, como digo, lo vamos a desarrollar en otra unidad que con otro convenio, que es un poco más también amigable y lo que se ve en la práctica, como es comercio. Genial, listo, profe, gracias. No, por favor. Bueno, pasamos a lo que es permanente continuo con la diferencia que vamos a tener que analizar lo que es el concepto, ¿sí? De horas extras, ¿sí? Entonces, obviamente, yo se los vuelvo a leer, que es muy similar al anterior, con las distintas particularidades. ¿Sí? Nos dice, la empresa Santa Delia, Sociedad Anónima, es un establecimiento rural ubicado en San Jacinto, partido de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿sí? La empresa cuenta con el señor Julio Argentino, ¿sí? Categorizado como peón general. También le hacemos la aclaración que en personal permanente de prestación continua, ¿sí? Quien ingresó al establecimiento el 1 de enero del 2020, según pudo contratarse en el alta registral, ¿sí? Es el mismo trabajador que estábamos mencionando en el otro escenario. El diagrama de jornada de trabajo es igual, ¿sí? Tiene una jornada de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 12. Eso es un dato a tener en cuenta por el límite de las horas semanales, ¿sí? Y en este caso sí hubo novedades. Y obviamente el empleador nos informa a nosotros para poder liquidar, ¿sí? Entonces nos dice, los días 10, 11 y 12 de febrero realizó horas suplementarias, ¿sí? De 16 a 17 horas, ¿sí? Y por otro lado, el día domingo 16 de febrero se lo convocó al trabajador de 8 a 14 horas para llevar en adelante una tarea específica, ¿sí? Y nos dice, se solicita liquidar los saberes del mes de febrero del 2025 según la escala vigente, teniendo en cuenta las novedades informadas, sí, y teniendo en consideración que no hubo feriados ni licencias especiales, ¿sí? Eso se lo voy a ir aclarando siempre porque para que no haya nada adicional a lo que queremos abordar, ¿sí? Entonces, en este caso, repetimos lo mismo, ¿sí? Que hicimos en el caso anterior. Categoría, ¿sí? En este caso, al tratarse del mismo trabajador, va a ser lo mismo. Esperen, chicos, que le agrando de vuelta la... Ahí estamos, por las dudas. La categoría, ¿sí? Que en este caso va a seguir siendo peón general, ¿sí? En este caso, la antigüedad es el mismo trabajador el que estamos analizando, ¿sí? Así que va a ser de 5 años. ¿Sí? Sigue siendo, al ser 5 años, menor a 10, va a seguir siendo del 1%, ¿sí? Eso se los pongo acá, así también lo van teniendo. Yo después, igualmente, antes de subírselo, le voy a ir dando forma para que vean bien la resolución, con colorcito y todo, así, así lo van teniendo y se lo van acordando, ¿sí? Después, por otro lado, tuvimos la particularidad, en este caso, de las horas extras, ¿sí? Ah, el tema de la jornada laboral, perdón, que ahí me salteé, la jornada laboral sigue siendo diurna, ¿sí? Hasta el momento no nos han detallado ninguna hora, ninguna jornada que se haya realizado de manera nocturna o que se haya realizado de manera mixta, ¿sí? Cuando coinciden horas nocturnas con horas diurnas, ¿sí? Y en este caso en particular nos mencionaron la realización, perdón, de las horas suplementarias, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ya le anticipo, vamos a tener dos escenarios. Vamos a tener las horas extras al 50%, ¿sí? Y horas extras al 100%, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las horas extras del 50? Son las horas que el trabajador realizó los días 10, 11 y 12, ¿sí? 10, 11 y 12 de febrero, me voy al calendario para ver qué día cayó.
cayeron lunes, martes y miércoles, o sea que no tienen nada que yo pueda objetar con respecto a ver si se trata de hora al 50 o hora al 100. Muy claro, no traspasa las horas del sábado después de las 13, ¿sí? No son horas de domingo, ¿sí? Entonces son horas suplementarias y que tienen la condición de liquidarse el 50%, ¿sí? Ese es el mismo tratamiento que tiene la ley de contrato de trabajo, no hay ninguna diferencia con respecto al régimen que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas le vamos a asignar? ¿Sí? Nos está diciendo que son 3 días, ¿sí? Que realizó esas horas y hizo 1 hora por día, de 16 a 17. Él se tendría que haber retirado a las 16 por solicitud del empleador, por una tarea en particular o algún inconveniente que haya surgido, le solicitó de poder realizar esa hora de 16 a 17. Entonces, vamos a tener 3 horas, ¿sí? Al 50, ¿sí? Que son las de los 3 días. Y después nos dice que el día domingo 16 de febrero se lo convoca al trabajador de 8 a 14 horas para llevar adelante una tarea específica. ¿Qué nos quiere decir también con tarea específica? Que no va a ser algo reiterativo en el tiempo, porque eso nos va a dar la determinación de si empezamos a utilizar lo que es el franco compensatorio, porque está trabajando en su descanso semanal, ¿sí? Y en este caso nos dice, mira, de una tarea específica no lo voy a volver a contratar o no le voy a decir de vuelta que venga un domingo, es una tarea en particular. Bueno, perfecto. Entonces, esas horas, ¿sí? Que el trabajador la está llevando a cabo, se van a abonar al 100%, ¿sí? Porque tienen la particularidad de ser desde el sábado a partir de las 13 horas hasta el domingo a las 24 horas, ¿sí? Entonces, para mí son horas al 100. En este caso, si es de 8 a 14, van a ser 6 horas, ¿sí? Hasta ahí estamos, chicos. Es un tema, digamos, no es particular, perdón, del régimen, ¿sí? Es algo típico, digamos, en cualquier régimen de contrato agrario, de contrato de trabajo, perdón. Es algo que lo vamos a ir viendo en los distintos convenios colectivos que vayamos analizando, ¿sí? No es algo particularidad de acá. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Como categoría, vamos a peón general, ¿sí? Como básico, ¿sí? Vamos a ir de vuelta a la escala salarial y va a ser la misma categoría. En este caso es la de peón general, de la parte de sueldo, ¿sí? Va a ser 773, 254 con 28. ¿Sí? El ingreso, que es el que nos va a determinar su antigüedad, es el 1 de enero del 2020, ¿sí? Al igual que el anterior. Bien, y acá empezamos a completar dentro del recibo de sueldo y nuestro papel de trabajo, ¿sí? Vamos a poner que la antigüedad en este caso va a ser de 5, ¿sí? Y por ende va a ser, su base de cálculo va a ser el sueldo básico y nos va a dar una suma de 38.662,71, ¿sí? El 5% de ese básico. Y vamos a tener acá dos conceptos que son de carácter remunerativo, ¿sí? Como yo se lo había anticipado en la presentación, que vamos a tener las horas extras, ¿sí? Horas extras al 50%, ¿sí? Y horas extras de 100%, ¿sí? Las cantidades, como ya las he determinado, van a ser de 3 y de 6, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Bien, acá Sí, lo que nos resta es saber cuál va a ser la base de cálculo para poder determinar ese valor de la hora extra, ¿sí? Hasta ahora dijimos, bueno, la cantidad, pero no hablamos de la base o de dónde va a salir ese valor unitario de cada hora realizada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra base de cálculo? Va a ser el sueldo básico de la persona, ¿sí? Acá se lo voy a dejar bien claro. ¿Sí? Va a ser el sueldo básico, ¿sí? La antigüedad
por eso es importante, obviamente, primero sacar la antigüedad antes de ponerlo con las horas extra, porque es un valor que obviamente va a incrementar ese valor de la hora extra. Ustedes pónganse en claro que no es lo mismo que realice una hora extra un operario que recién ingresó a una persona que ya tiene más de 10 años de antigüedad. Obviamente el valor de la extra cambia más allá de que tengan o no distintas categorías, ¿sí? Obviamente la antigüedad es un concepto que influye en el cálculo de la hora extra, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a sacar primero? El valor unitario por hora, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto vale mi hora, ¿sí? Para poder después incrementarla en un 50 y en un 100%. Entonces, mi valor unitario de hora va a ser el básico más la antigüedad, ¿sí? Dividido 200 horas, ¿sí? Que esto es una pregunta bastante recurrente que también hasta los profesionales nosotros nos hacemos. ¿Dónde está establecido que son 200 horas mensuales? Y está establecido como una fuente de doctrina, ¿sí? No está establecido en la ley de contrato de trabajo ni en la ley de trabajo agrario, sino que se utiliza como divisor común las 200 horas para los trabajadores mensualizados, ¿sí? Le digo porque es muy probable, yo cuando estábamos haciendo los ejercicios con los chicos, nos decía, bueno, es muy probable que algunos, ¿por qué 200? ¿Sí? Es un valor típico que se utiliza en los trabajadores mensualizados. Les repito, no está en la ley, sí está en las distintas doctrinas, ¿sí? que se fueron desarrollando en la materia laboral, pero bueno, sería un dato que se los traigo y una curiosidad que también se nos genera a nosotros en el momento de liquidar una hora, ¿sí? En ese caso nos da que el valor unitario de la hora nos da 4.059,58. Ahora, nosotros tenemos que saber cuánto nos corresponde al valor de la hora extra. Tenemos en este caso dos, la hora extra de 50 y la hora extra de 100. Entonces, la hora extra al 50, ¿sí? Va a ser el valor unitario por hora por 1,5, ¿sí? Al 50%. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Esas 200 horas aplican solo para el trabajo agrario o para todo trabajo en general? No, para trabajo en general, salvo que lo determine particularmente el convenio colectivo, se utiliza como común divisor 200 horas. ¿Sí? Salvo que algún convenio colectivo lo determine y diga, mira, el salario mensual está determinado en base a tanta cantidad de horas. Bueno, utilizamos ese común divisor. En este caso no está establecido y por ende se utilizan las 200 horas mensuales. Perfecto, gracias, profe. No hay nada. Y lo mismo vamos a hacer para las horas extras al 100, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro valor unitario, ¿sí? De la hora y la vamos a multiplicar por 2, ¿vale? El doble, ¿sí? Entonces va a ser por 2. El 100% es similar a por 2, ¿sí? Y aquí es donde llegamos a nuestro valor unitario, ¿sí? De la hora extra. ¿Sí? Nosotros, esto es por unidad. Entonces, ese valor lo vamos a llevar al valor unitario, ¿sí? Lo mismo para las horas extras al 100, ¿sí? Y de ahí vamos a hacer la multiplicación. Dato importante, el Excel, chico, es herramienta fundamental para lo que es nuestra profesión, ¿sí? Así que les aconsejo, por favor, de estar bastante... Bueno, ahora la carrera ha sumado distintos espacios para que ustedes puedan utilizar las distintas herramientas de informática. Es alguna falla, una falencia que tenía la carrera cuando en el momento de que nosotros la hemos transitado, ¿sí? Así que, bueno, es importante que se puedan capacitar en ello. Bien, chicos, sacamos entonces todos los conceptos, ¿sí? El valor de su categoría, el peón general mensualizado, la antigüedad. En base a esos dos valores pudimos calcular el valor unitario de la hora y a partir de allí poder calcular el valor de horas extras al 50 y de horas extras al 100, ¿sí? En este caso nos da un total remunerativo, ¿sí? Total bruto del trabajador de 878.915, ¿sí? Y le vamos a aplicar exactamente los mismos descuentos que vimos en el caso anterior.
el 11% de jubilación, el 3% de la ley 19032, el 3% de obra social y los conceptos sindicales, ¿sí? Siempre hablando, como se lo transmitía la compañera, de aporte, no estamos analizando lo que son contribuciones, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta, duda con respecto en esta variable que son las horas extras? ¿Algún comentario? Bueno, el silencio otorga, así que seguimos. Profe, una consulta. Sí, Cristian. Para el cálculo de las jubilaciones, tengo que tomar el total de las remuneraciones siempre, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Conceptos remunerativos, siempre que hablemos de conceptos remunerativos, va a ser el total de ellos para poder hacer el cálculo del 11% con respecto a la jubilación, ¿sí? Vos después tenés otros convenios colectivos que aplican valores no remunerativos. Ejemplo muy claro y muy típico es comercio, ¿sí? Que aplica distintos valores no remunerativos a las escalas salariales aplicables y que no son base de cálculo de jubilación. ¿Sí? En este caso, al tratarse de todos conceptos remunerativos, son base de cálculo del aporte jubilatorio. Okay. Podría decirse que perdón, podría decirse que la liquidación del régimen agrario es un poco más simple que de comercio. Podría decirse, sí, 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 porque es más acotado. Por eso nosotros arrancamos, particularmente está en las primeras unidades, ¿sí? El régimen de trabajo horario, porque es como que te empezás a palpar un poco con la liquidación, no tiene muchas variables, no tiene esto de remunerativos, no remunerativos. Hubo tiempos que en la escala aparecían conceptos no remunerativos, pero fue en el momento de mucha inflación en finales del 2023, donde se incorporaban esos conceptos, pero no es algo habitual del régimen, ¿sí? Profe, Sí, lo del sindicato, por más de que no esté, la palabra no esté adherido al sindicato, afiliado al sindicato, exacto. ¿se le computa igual? Sí, no recuerdo, Alexander, si fuiste vos el que me trajiste la consulta la clase pasada o alguno de sus compañeros, pero me parece importante volver a destacarlo. En este caso, la obligatoriedad del concepto, ¿sí? Del 2% del sindicato está determinado en cada resolución de la CNTA. ¿Sí? Yo le había mencionado que estaba en la ley, me corrijo, está en la resolución de la CNTA y cada vez que publica una resolución va otorgando la obligatoriedad del concepto de sindicato del 2%. Es algo que se lo quería mencionar y gracias por traerlo, porque están en cada resolución, se va como renovando la obligatoriedad, ¿sí? Cada vez que publica dice, bueno, será exigible la retención del 2% al empleado hasta julio del 2025, que en este caso que es donde abarca la resolución, ¿sí? Es un dato que me pareció importante traerlo, y en el caso de que esté afiliado, ¿sí? Al sindicato va a tener una retención adicional del 2%, ¿sí? Que es muy similar a lo que es comercio en ese caso, el tratamiento. Bueno, chicos, avanzamos entonces. Si no hay ninguna otra duda, avanzamos, ¿sí? En este caso vamos a ver, ya se los anticipo, como lo dice ahí el enunciado en la parte inferior, es la jornada nocturna, ¿sí? Entonces yo se lo voy a leer y lo vamos a ir desarrollando igual que hicimos con los otros dos ejercicios, ¿sí? La empresa Santa Delia es un establecimiento rural ubicado en San Jacinto, partido de la ciudad de Mercedes, ¿sí? La empresa cuenta con el señor Domingo Fautino, acá cambiamos de trabajador, ¿sí? Categorizado como ordeñador en explotación tambera, ¿sí? Por lo visto es un establecimiento que tiene varias actividades, ¿sí? Que también nosotros le aclaramos que es un personal permanente de prestación continua. También nos indica que ingresó al establecimiento el 1 de marzo del 2020, ¿sí? Según pudo contratarse en el alta registral. Y acá nos da la particularidad de este caso, ¿no? Nos determina que el diagrama de su jornada de trabajo es de 22 horas a 5 horas, ¿sí? No han informado novedades y se nos solicita que liquidemos los saberes del mes de febrero 2025 según la escala vigente, teniendo en cuenta las novedades informadas, que en este caso no tenemos ninguna, ¿sí? Teniendo en consideración que no hubo feriados ni licencias especiales, ¿sí? Bien,
acá de vuelta, o sea, los voy a aburrir con eso, pero ustedes siempre en su esquema de resolución, siempre determínense, parece burdo, pero siempre ayuda, ¿sí? Entonces vamos a decir la categoría, que en este caso no han cambiado, ¿sí? Según lo que el trabajador que trabaja en esta explotación, ¿sí? Especializado, Es ¿no? ordeñador en explotación tambera, ¿sí? Acá también me pareció importante traerle este ejemplo para hacerle saber que un establecimiento puede tener, obviamente, y más un rural, ¿no? Tiene actividades agropecuarias, tiene actividades de tipo tambera, ¿sí? De engorde de animales, o sea, obviamente vamos a ver distintas actividades dentro de una misma organización, ¿sí? Dentro de un mismo establecimiento y que obviamente a los trabajadores lo vamos a ir encuadrando, depende de la actividad que vaya a desarrollar, ¿sí? Obviamente nosotros acá les traemos como, no tienen que analizar según la actividad qué categoría le corresponde, sino que obviamente ya se lo otorgamos nosotros para simplificar el análisis, ¿sí? Con respecto a la antigüedad, vamos a contar juntos. Marzo del 2020, ¿sí? 21, 22, 23, 24, ¿sí? Y obviamente en marzo todavía no llegamos, estamos liquidando febrero, ¿sí? Así que el trabajador tiene 4 años de antigüedad, ¿sí? Todavía no ha cumplido 5, lo va a cumplir cuando liquidemos, ¿sí? Lo que es el mes de marzo, ¿sí? En este caso, el trabajador por ahora, en febrero, que es lo que nosotros nos están pidiendo, tiene 4 años de antigüedad, ¿sí? Eso también se lo trajimos para que ustedes no se confundan en cuanto a la determinación de los años de servicio, ¿sí? En este caso particular, al entrar en marzo del 2020, tiene 4 y no tiene 5, ¿sí? Con respecto a la jornada, nos está estableciendo cuál era la determinación de la jornada nocturna para los trabajadores agrarios, ¿sí? Era de 20 horas, ¿sí? A 5 horas del día siguiente, ¿sí? Entonces el trabajador tiene una jornada de trabajo de 22 a 5, ¿sí? Y cumpliendo también con la particularidad de las 42 horas semanales. Es por eso que nosotros no le aclaramos, porque cumple con el requisito de la jornada nocturna, ¿sí? Que sea en el horario establecido, que no exceda las 7 horas diarias ni las 42 horas semanales, ¿sí? Bien. En este caso no nos determina más nada, ¿sí? Entonces vamos a empezar a completar nuestro papel de trabajo. Como categoría, ¿sí? Le vamos a poner lo que indicamos recién. Yo para simplificar acá en el lugarcito le vamos a poner ordeñador, explotación, tambera, ¿sí? Bien, y nos vamos a ir a la escala salarial, ¿sí? La resolución de la CNTA, para ver qué valor del básico tenemos que utilizar. En este caso, nos determina, ¿sí? Que el ordeñador en explotación tambera tiene un básico de 830, 497,34. Con 34. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros no tenemos en este caso, no vamos a analizar horas extras, ¿sí? En este caso no ha realizado, no ha ejecutado horas extras del trabajador, entonces solamente como un valor, como un adicional, solamente vamos a tener lo que es el concepto de antigüedad, ¿sí? Que en este caso, al ser de 4 años, ¿sí? Vamos a tener 1%, ¿sí? De antigüedad, ¿no? Es exactamente que el caso anterior, ¿sí? Entonces, a 4 años de antigüedad, ¿sí? Va a ser el 4% del valor del básico. Si alguien quiere corroborarlo, por la duda, está invitado, ¿sí? Bien, y luego vamos a tener los conceptos de descuento que ya los fuimos mencionando en los ejercicios anteriores, ¿sí? La jubilación el 11%, la ley 19032 del 3, obra social del 3, sindicato por 2 y seguro de sepelio por 1,5, ¿sí? En este caso, solamente es para que ustedes estén atentos, digamos, a lo que es la jornada nocturna, si cumplió con el requisito y el límite diario, ¿sí? De ser 7 horas diarias y de 42 horas semanales, lo cumplió, o sea que no hay que indagar mucho más, sino estar atento a eso. Obviamente, si hubiese
trabajado más de 7 horas diarias, bueno, ahí obviamente lo tendríamos que analizar y es lo que vamos a ver en el próximo ejercicio, ¿sí? Pero en este caso nos cumplió con los límites semanales, diarios, perdón, y también semanales, así que no hay mucho que analizar, el valor del básico ya está establecido. Recuerden que al tener una jornada nocturna, el salario es el mismo, ¿sí? Pero vos reducís tu jornada. ¿Sí? Es un dato a tener en cuenta, o sea, vos ganás lo mismo que la otra persona que está trabajando 8 horas diarias, por el hecho de trabajar una jornada nocturna. ¿Sí? Es el privilegio de trabajar una jornada nocturna con todo lo que eso implica. ¿Sí? Habitualmente se da en la explotación tambera, por eso trajimos este ejemplo, porque bueno, obviamente es un caso típico de ello. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a eso? Digamos, muy básico, digamos, es solamente teniendo en consideración el hecho de poder cumplir, como lo dice acá, ¿sí? De la jornada de trabajo de 22 a 5. O sea, hubiese cambiado si en la jornada, la categoría es peón general y tiene jornada nocturna, hubiese cambiado el sueldo ahí. Exactamente, solamente el hecho de saber qué escala aplicar, nada más, ¿sí? Pero no hubiese tenido otro tratamiento, solamente me voy a la escala salarial y aplicaría la categoría de peón general, nada más, es la única diferencia. Si el Excel me deja, vamos a seguir avanzando. ¿Puedo hacer una Tengo consulta? Sí, En los 3 ejercicios pusimos que los días trabajados son 30, pero en el caso de febrero, poneles, es 28 días. sí. ¿Eso habría que modificarlo? ¿O poner enero, que es 31, pondríamos 31? No, perfecta la pregunta. Es algo que se utiliza en la práctica, que es lo que se llama liquidación de base 30. ¿Sí? Nosotros liquidamos todos los meses, independientemente de la cantidad de días que tenga, en base 30. ¿Sí? Es un método de liquidación que se utiliza y se empieza, digamos, desde el momento cero a poder ejecutarlo. Independientemente de la cantidad de días que tiene el mes, si tiene 30, si tiene 31, si tiene 28, en el caso de febrero, 29 si es bisiesto, vamos a utilizar siempre base 30. ¿Sí? Es un método de liquidación y que nosotros lo estimamos a ese común divisor, como hablábamos de las horas, ¿sí? De decir, bueno, ¿cuántas horas son? Son 200 horas. Bueno, nosotros utilizamos 30 días trabajados para en el caso de los mensualizados. ¿Sí? Es un común denominador que se utiliza al momento de ejecutar cualquier liquidación. Hay otros, yo he visto otros profesionales que utilizan, van variando 30, 31, 28, dependiendo del mes, pero hay una norma de homogeneización, si se quiere decir, de lo que son las liquidaciones, que se utiliza con la base de cálculo 30. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos, o sea que el año tiene 360 días para nosotros, ¿sí? No 365. También es un dato a tener en cuenta. Pero está muy buena la pregunta porque es lo que se ve en la práctica, ¿sí? Son de las primeras preguntas que nosotros también nos hacemos con respecto a, che, pero pará, tiene 28 días, pero no tiene 30. Bueno, nosotros utilizamos 30 por la base de cálculo o el método de liquidación que se utiliza. Gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos a ver vamos a analizar lo que es la jornada mixta, ¿sí, chicos? Vimos lo que es la jornada diurna común, ¿sí? Con horas extras, la jornada nocturna sin tener ninguna adicional, digamos, cumpliendo con los límites establecidos por el régimen, y ahora vamos a ver lo que es la jornada mixta, ¿sí? Entonces, volvemos de vuelta al enunciado, ¿sí? Decimos: la empresa Santa Delia es un establecimiento rural ubicado en San Jacinto, partido de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La empresa cuenta con el señor Justo José, ¿sí? Categorizado como mecánico tractorista, ¿sí? Que nosotros también hacemos aclaración, personal permanente de prestación continua, quien ingresó al establecimiento el 1 de enero del 2025, ¿sí? Según pudo corroborarse en el alta registral de este caso de Arca, ¿sí? Que siempre hacemos la aclaración. ¿Sí? Y nos determina que la jornada de trabajo, ¿sí? Es de lunes a viernes, de 4 horas a 12 del mediodía, y los sábados de
4 de la mañana a 12 del mediodía, ¿sí? Déjenme ver acá si no hubo un error del enunciado, porque puede ser. No, acá hubo un error, chicos. Esperen que lo voy a corregir porque me estoy excediendo de la cantidad de horas, ¿sí? 8, 5, 4, 20 y de 4. 8 de la mañana. Ahí está, chicos, porque si no me estaba excediendo en cuanto al límite de las horas y íbamos a tener que aplicar horas extra y no es el sentido de este ejercicio, ¿sí? Nosotros tenemos entonces que nos determinan que la jornada de trabajo es de lunes a viernes de 4 a 12, ¿sí? Y los sábados de 4 a 8, ¿sí? Y no nos informan otro tipo de novedades. Y nos dice, se solicita liquidar el mes de febrero teniendo en cuenta la escala salarial vigente, sin considerar ni feriados ni licencias especiales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto fundamental acá? El hecho de la jornada de trabajo, ¿sí? Porque es una jornada de carácter mixto. ¿Por qué? Porque el trabajador está cumpliendo con una jornada, ¿sí? Que tiene horas nocturnas y horas diurnas. ¿Cuáles son las horas nocturnas? La que va de lunes a viernes, ¿sí? De lunes a sábado, perdón, de 4 a 5, ¿sí? Esa jornada es de esa hora, ¿sí? De 4 a 5 es una hora nocturna, ¿sí? Y después tenemos 7 horas para en el caso de los viernes, que son de manera diurna, o sea que no hay mucho que analizar en ese caso, y la de los sábados que tampoco, porque no exceden la cantidad de horas mensuales definidas, ni tampoco están después de las 13 horas, ¿sí? Entonces, acá tenemos por eso se llama mixta, ¿no? De tener dos tipos de horas al momento de calcular. Bueno, ¿qué nos exige la ley de contrato de trabajo? Y también lo hace hincapié y lo determina la ley del régimen de trabajo agrario, ¿sí? Que en este caso, cuando vos tengas jornadas mixtas, ¿sí? De trabajo nocturno, vos tenés que reducir la hora de trabajo en 8 minutos, ¿sí? Y si no hay posibilidad de reducción, ¿sí? Porque la actividad así lo determina, ¿sí? No podemos sacarle 8 minutos a una hora de trabajo, bueno, en ese caso vas a tener que pagar un adicional de 8 minutos con respecto al valor de la hora de ese trabajador, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? O sea, yo en vez de adaptarme al régimen, es decir, mira, por cada hora nocturna debo reducir esa jornada en 8 minutos, no, yo por mi dinámica, ¿sí? No lo puedo reducir, entonces afronto el pago del adicional por la jornada nocturna, ¿sí? Esos 8 minutos que yo no estoy dándole de descanso a mi trabajador o de delimitando la hora en 8 minutos, le digo, mirá, vos seguís trabajando, pero yo eso adicional te lo tengo que pagar, ¿sí? Entonces, en este ejercicio vamos a ver cómo calculamos ese plus nocturno cuando hay una jornada mixta, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, cuál es la razón y qué es lo que te determina la ley con respecto a la jornada mixta, ¿sí? En este caso, en el ejercicio anterior, vimos jornada nocturna que no tenía ningún adicional porque eran 7 horas diarias con un límite de 42 horas semanales, o sea que no hay mucho que analizar, ¿sí? Me establezco a los límites que me establece, y en este caso sí, porque tengo una jornada nocturna metido en una jornada de 8 horas, ¿sí? Entonces obviamente requiere un análisis sabiendo que no estoy dando ese límite de 8 minutos por la jornada nocturna. Está establecido en la ley, ¿sí? No es algo que lo podamos deducir nosotros, ¿sí? Entonces, yo acá, a diferencia de los anteriores, le traje un calendario, ¿sí? de febrero del 2025 para que vayamos contando la cantidad de horas nocturnas que efectuó tareas ese trabajador, ¿sí? Entonces arrancamos. El trabajador ya su primer día laboral es el sábado, ¿sí? Obviamente viene con una consecución de tareas. Su primer día laboral fue el sábado hasta las 12 del mediodía y ahí ya tuvo una hora nocturna, ¿sí? En este caso lo vamos a tener que ir individualizando por hora, porque está estipulado por hora y no por día, ¿sí? Lo tenemos que ir calculando a ver cuántas horas nocturnas hizo el trabajador para poder pagarle ese adicional, que son los 8 minutos que no le estamos compensando en su jornada de trabajo, ¿sí? Lo voy a repetir muchas veces, pero ese es el sentido del plus nocturno, ¿sí? Entonces, trabajó el primero,
trabajó toda la semana del lunes a sábado, ¿sí? Del lunes 3 al sábado 8. Trabajó de la misma manera del 10 al 15. Trabajó de la misma manera del 17 al 22. Trabajó de la misma manera del 24 al 28, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas nocturnas hizo el trabajador? Tenemos una del 1 de febrero, tenemos 6, ¿sí? De la segunda semana, son 7, ¿sí? Tenemos 6 de la tercera semana, que son 13. Tenemos 6 de la cuarta semana, ¿sí? Que son 19, ¿sí? Si me equivoco, me van diciendo. Y tenemos 5 de la última semana, ¿sí? Que son 24. ¿Está bien, chicos? Pues llegamos al mismo resultado. Por la duda lo fui haciendo en el aire, pero creo que está bien. Bien, entonces, antes que nos olvidemos, vamos a poner la jornada horas nocturnas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas nocturnas hizo el trabajador? En este caso, dijimos 24, ¿sí? Y después vamos a completar lo mismo que veníamos haciendo. Categoría, lo anoté para no olvidármelo, es el orden obviamente indistinto. Nos dice que es mecánico tractorista, ¿sí? La jornada, en este caso, va a ser mixta, ¿sí? Se llama así, cuando combina horas nocturnas con horas diurnas, ¿sí? La antigüedad, vamos a ver, ¿sí? La antigüedad en este caso me determina que el ingreso fue el 1 de enero del 2025. Nosotros estamos en febrero del 2025, no se le computa antigüedad, no llega a un año de servicio, ¿sí? Como mínimo, o sea que no, en este caso no vamos a liquidar el concepto de antigüedad, ¿sí? Bueno, en temas horas extras no está acudiendo porque está cumpliendo con los límites, ¿sí? En este caso de 8 horas semanales, perdón, 8 horas diarias y 44 horas semanales, ¿sí? No hay mucho que analizar con respecto a eso, solamente la particularidad de tratarse de una jornada, en este caso, mixta, ¿sí? Como categoría, entonces le vamos a poner mecánico tractorista, ¿sí? Vamos a ir a la escala salarial aplicable y nos vamos a detener en el sueldo, ¿sí? De la categoría mecánico tractorista, que en este caso es 905.757,23. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a realizarlo juntos, ¿sí? Ahí ya me había adelantado. Bueno, en este caso vamos a tener el valor del básico, ¿sí? Que van a ser calculado en base 30, como decíamos recién, y antigüedad en este caso no tenemos, a diferencia de lo que veníamos liquidando en los otros ejercicios, y vamos a tener lo que es el concepto de plus nocturno, ¿sí? Ya sacamos la cantidad de horas, ¿sí? Entonces vamos a aplicarle en cantidad las horas nocturnas que el trabajador realizó, que en este caso fueron 24, ¿sí? Bien, ¿y cuál va a ser nuestra base de cálculo para poder llegar al valor del plus por cada hora nocturna? ¿Sí? Entonces, vamos a partir siempre, obviamente, nuestra base de cálculo para todo tipo de adicional, ¿sí? Va a ser siempre como mínimo el básico, ¿sí? Siempre va a ser nuestro, de ahí viene la palabra, ¿no? Nuestro valor fundamental al momento de calcular nuestros adicionales, las horas extras y demás, ¿sí? Entonces, nuestro básico es de 905.757,23. Ahora, vamos a tener que sacar el valor de la hora, ¿sí? Como lo hicimos al momento de calcular una hora extra. Entonces, valor hora, recuerden acá que el común divisor va a ser 200, ¿sí? Entonces vamos a agarrar nuestro básico y lo vamos a dividir por 200, ¿sí? Ese nuestro, en este caso, por esta categoría, ¿sí? Va a ser de 4.528,79, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el plus nocturno, ¿sí? Que va a ser el 13% del valor de la hora. ¿Por qué? Porque es la proporción que tiene 8 minutos en 60, ¿sí? Es el 13% de la hora
que nosotros no estamos reduciendo y que nos obligamos a pagarlo en un plus nocturno que se le dice, así se le encuadra en cuanto al concepto, ¿sí? La denominación que tiene el concepto. Es pagar esos minutos que yo no reduje por la obligación que tengo con respecto a las jornadas nocturnas, a las horas nocturnas. ¿Se entiende, chicos? ¿Puede repetir, por favor? Sí. ¿Qué nos exige la ley? Nos dice que en el caso de vos tener jornada nocturna, ¿sí? Primero tenés un límite de 7 horas diarias y 42 horas semanales, que fue lo que vimos en el ejercicio pasado. Ahora, cuando vos tenés jornada mixta, que vos tenés y entrelazás horas nocturnas con horas diurnas, tenés la obligación de las horas nocturnas reducirla en 8 minutos por hora, ¿sí? En el caso de no hacerlo por la dinámica de la actividad que así lo justifique, le estás obligado a pagar un plus, ¿sí? A pagar esos 8 minutos que vos no lo reducís, lo estás obligado a pagarlo de manera adicional, ¿sí? En este caso, al tratarse de una jornada, una hora normal, va a ser el 13% de la hora del básico, ¿sí? Distinto es cuando ya entramos en horas extra y encima tiene el plus nocturno, pero bueno, obviamente no lo traigo acá porque lo voy a marear y no es la idea, tampoco es algo que lo vamos a tomar, no lo vamos a matar, es solamente para el valor de la hora del básico, ¿sí? Siempre, como yo le decía, el común divisor va a ser 200 horas, ¿sí? En relación al salario mensual, y el plus nocturno es el 13% de ese valor de la hora, ¿sí? Por esos 8 minutos que yo no estoy reduciendo y que lo estoy pagando. 8 dividido 60 nos da 13, ¿sí? ¿El enunciado dice 8 minutos arriba? ¿Cómo? ¿El enunciado dice arriba en algún lado? No, establece la ley. La ley está cuando determinan jornada mixta, ¿sí? Ahí yo les traigo la presentación, guarden un cachito, así lo pueden ver. Ya se los cambio, así lo ven. Acá, en la jornada mixta entre diurna y nocturna, se reducen 8 minutos cada hora nocturna trabajada o se pagan adicionalmente los 8 minutos de trabajo nocturno, ¿sí? Ok, gracias. No, por favor. Bien, volviendo a la presentación, ¿sí? Entonces, al calcular nuestro valor hora, vamos a poder calcularle esos 8 minutos que nosotros tenemos que abonar. Entonces va a ser el 13% de esa hora, ¿sí? Bueno, ese es el plus nocturno por cada hora nocturna trabajada, ¿sí? Entonces es un concepto que obviamente estamos obligados a tener que abonarlo como empleador y que lo vamos a incluir dentro de la liquidación de haberes. Obviamente es un concepto remunerativo, ¿sí? Que va a ser base de cálculo de jubilación, de la ley 19032, de obra social, sindicato y seguro de desempeño, ¿sí? Obviamente los descuentos son los mismos que ya les mencioné y esta sería la resolución final de esta liquidación, ¿sí? Con la particularidad de mezclar, tener esta jornada mixta y tener en consideración estos 8 minutos, que es lo que, a ver chicos, es lo que se da en la práctica, ¿no? Yo por ejemplo particularmente trabajo en una empresa donde nosotros tenemos el convenio maderero, ¿sí? Y tenemos turnos rotativos. Tenemos una de las naves, tiene turno rotativo, entonces obviamente todo ese personal que le toca su jornada nocturna tiene su plus nocturno por cada hora que va trabajando, ¿sí? Nosotros hacemos el cálculo, como lo hice yo recién, es su básico dividido 200 para calcular el valor de la hora y todas las horas nocturnas van a tener ese plus del 13%, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Una consulta puedo hacer. Sí, obvio. Para calcular el valor de la hora, ¿se le suma algún concepto más al básico o solo se calcula con el básico? O sea, si tuviéramos antigüedad también se le suma, pero además de eso, ¿algo más? No. Solamente porque vos acá vas a tener, muy buena la pregunta, muy buena lo que traes. Si hubiésemos tenido antigüedad, va a ser básico más antigüedad, ¿sí? Y en el caso de que sea, por ejemplo, tengamos otro adicional, como por ejemplo una hora extra, ¿sí? No, en ese caso no, es solamente básico más antigüedad.
En este caso no tenemos antigüedad, solamente fue el básico, pues si lo hubiese hecho con antigüedad, hubiésemos tenido que tener en consideración ese concepto. Ah, ok, gracias. No, por favor. Profe, ¿y el adicional por zona también tendrá que sumar o tampoco? Por aparte. En Sí, este caso. exactamente. El adicional por zona sí, porque es un incremento del básico. ¿Sí? Es un hecho de determinar un incremento de tu salario básico, va a ser pasible, digamos, va a ser base imponible del cálculo del valor de la hora. Ok, gracias. Bien, ahora vamos a ver uno por zona, ¿sí? Bueno, Profesor, chicos. una Sí, consulta. diga. En caso de que no se liquide, digamos, el extra por esos 8 minutos, en términos Sí. prácticos, ¿cómo se aplica la reducción de los 8 minutos? O sea, el trabajador debería retirarse, ¿sí? Vamos a hacerlo más sencillo. El trabajador debería, de 4 de la mañana, debería entrar 8, o sea, las 4, estoy mareado, 8 minutos, El cuarto. 4, o sea, no a las 4 en punto, debería ingresar un poco más de las 4 en punto, o sea, pasados los 8 minutos debería ingresar. Es algo que en la práctica obviamente no se da por un hecho de la dinámica de la actividad y es por eso que se utiliza este formato de poder pagar el plus, ¿sí? Porque obviamente el horario está establecido por una dinámica del trabajo, pero en este caso debería ingresar 8 minutos más tarde, 4:08 debería estar ingresando el trabajador, ¿sí? Lo mismo para los sábados, o sea, reducir esa jornada de 1 hora nocturna, reducirla en 8 minutos, o sea, entraría 4:08. Ahí María con una boludez importante. No. Entonces, es que en la práctica no sucede, entonces como que se complica. Claro, viste, como que te desorientás, pero no, sí, debería ingresar, o sea, darle ese margen de entrar 4:08 y cumplir una jornada reducida, digamos, en ese caso, en la nocturna. Gracias. No, por favor. Se había trabado el profe. Bueno, vamos chicos, si no llegamos a las alternativas que tenemos propuestas, ¿sí? Son bastante similares, obviamente con distintas particularidades, pero la idea de la concepción y cómo usted lo tiene que ir desarrollando es exactamente el mismo para todos, ¿sí? En este caso le vamos a traer una particularidad de lo que es antigüedad. Nosotros veníamos viendo que en todos los casos no superaba los 10 años, ¿sí? Entonces este ejemplo es para poder analizarlo desde otro punto de vista, ¿sí? Nos dice, bueno, la empresa Santa Delia, que es el mismo que estamos desarrollando a lo largo de la clase, ¿sí? Cuenta con un trabajador, que en este caso es Julio César, categorizado como conductor tractorista, ¿sí? Personal permanente de prestación continua, que ingresó el 1 de enero del 2010, ¿sí? Según pudo contratarse en el alta registral. El diagrama de jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 a 16 y sábado de 8 a 12. ¿Sí? No nos han informado novedades con respecto a horas extras y demás. ¿Sí? Tampoco hubo feriados ni licencias especiales. ¿Sí? Nos pide que liquidemos el mes de febrero. Entonces, arrancamos rápido, vamos con categoría. Este caso es conductor, tractorista, ¿sí? Con respecto a la antigüedad, ¿sí? Tenemos enero del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿sí? Son 15 años de antigüedad, ¿sí? Porque ya estamos en febrero, recién cumpliditos, ya cumplió 15 años de antigüedad, ¿sí? Bien, la jornada, en este caso, es diurna, ¿sí? No tenemos mucho para analizar, ya que respeta las horas límites diarias y mensuales, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver la particularidad con respecto al resto, es el concepto de antigüedad, que al tratarse de una antigüedad mayor a 10 años,
¿sí? Vamos a tener que aplicar 1,5%, ¿sí? Por cada año de servicio. Ahí, respondiendo también a la consulta que realizó un compañero hoy temprano, el hecho de saber que a los primeros 10 años son el 1% y los restantes el 1,5%, no. En este caso, al cumplir ya con la condición de ser una antigüedad mayor a 10 años, vamos a computar 1,5% por cada año trabajado, ¿sí? Es la única particularidad que tiene, pero consejo, estén atentos en el parcial porque es un tema típico del trabajo agrario, ¿sí? En este caso vamos a calcular que tiene 15 años de antigüedad, ¿sí? Entonces vamos a completar con su categoría, va a ser conductor tractorista, ¿sí? Que va a tener un básico según la escala salarial aplicable, ¿sí? De 861, 260,91, ¿sí? Conductor tractorista, maquinista de máquinas, cosechadoras y agrícolas, ¿sí? $861, 290 con 260,91. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener por los 30 días trabajados su valor del básico y en este caso vamos a tener 15 años de antigüedad, ¿sí? Que va a ser el 1,5% por año de servicio, ¿sí? Entonces va a ser 15 por 1,5, ¿sí? Muy bien, perdón. ¿Sí? Va a ser el 22,5% del valor del básico. Si alguien quiere corroborarlo por las dudas, el importe que me da acá es el valor del básico, ¿sí? Y este es el 22,5%, ¿sí? Porque son 15 años por 1,5%, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a eso? Es igual al primer caso que vimos, con la particularidad de tener en consideración que no se aplica 1% por año de servicio, sino que el 1,5%. ¿Sí? Bien. Consejo nuevamente, véanlo porque es un tema que lo suelen tomar, digamos, porque es una particularidad del régimen, así que no lo aclaro más, ya lo notaron. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a ir a otra modalidad de contrato de trabajo, ¿sí? Nosotros hasta el ejercicio pasado estuvimos viendo lo que fue permanente continuo, ¿sí? Que es digamos, el que más nosotros pretendemos que ustedes sepan, porque es el que también en la práctica es lo que más se da. No son tanto habituales lo que vamos a ver ahora, las otras modalidades de contrato, pero bueno, queríamos hacer bastante foco en ello y que ustedes obviamente se empiecen a aceitar y empiecen a sentirse con confianza al momento de liquidar un sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un caso de personal temporal. En este caso, bueno, la misma empresa que venimos analizando, ¿sí? Cuenta con el señor Carlos Saúl, categorizado como peón general, y en este caso es un personal temporal, ¿sí? Quien ingresó al establecimiento el día 26 de febrero, ¿sí? Del 2025, según pudo contratarse en el alta registral del trabajador, ¿sí? El diagrama de jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 a 16 y de sábado de 8 a 12, en el caso de que le hubiese correspondido. Ustedes fíjense por las dudas en el calendario, ¿sí? Que febrero del 2025 ingresó a partir del 26, o sea que trabajó para febrero 26, 27 y 28, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Es un dato a que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y como novedad, se le solicitó al trabajador realizar una hora suplementaria el día 28 de 16 a 17. Antes de irse le dijo, mira, perdón, pero te necesito y que tenemos que realizar una tarea específica, ¿sí? Entonces, se nos solicita liquidar los saberes del mes de febrero según la escala vigente, ¿sí? Teniendo en cuenta las novedades informadas y sabiendo que no hubo feriado ni licencias especiales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro trabajito. Categoría, peón general, ¿sí? En este caso, la antigüedad
ya que no va a tener mucho que analizar, porque es un trabajador de carácter temporario, ¿sí? Que ingresó, no es un trabajador que nosotros lo venimos contratando con habitualidad, con recurrencia para nuestra temporada, sino que es un trabajador que ingresó justamente en esta temporada y en esta liquidación que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? En este caso, en la antigüedad, obviamente va a ser 0. Bien, la jornada es de carácter diurno, ¿sí? Y vamos a tener la particularidad de una hora extra, ¿sí? Que en este caso va a ser de carácter del 50%, porque no es una hora que se esté realizando desde el sábado a las 13 hasta el domingo a las 24, es una hora que se realizó del viernes de 16 a 17, entonces va a tener el carácter de 50%, ¿sí? Bien, acá vamos a ver, es bastante similar el análisis, pero cuestiones a tener en cuenta al momento de ver la escala y al momento de calcular el valor de la hora extra, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a poner la categoría, ¿sí? Que es peón general, y acá donde va a diferir de lo que venimos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la escala salarial para el peón general y acá nos va a determinar la retribución mínima que va a tener el trabajador jornalizado, que es cómo se le abona o cómo se le determina el salario a este personal temporal, ¿sí? Temporal, relaciónenlo con jornal, ¿sí? Acá no se le va a pagar una mensualidad, sino que es un carácter son actividades esporádicas, cíclicas, estacionales, ¿sí? Entonces la retribución pactada para ese tipo o esa modalidad de contrato de trabajo es de carácter jornal. Vamos a pagar por cada jornal trabajado, por día trabajado, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a que de vuelta, ayuda a memoria, temporario, váyanse a lo que es la parte de jornal, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a darle el valor del jornal. En este caso es 34.017,78. Veníamos utilizando la parte izquierda, así que era toda la parte de sueldo mensualizado. En este caso, por tratarse de un personal temporal, ¿sí? Vamos a utilizar el método de liquidación por jornal, ¿sí? De vuelta me olvidé, 34.017,78. Entonces, el básico del trabajador en este caso va a ser el valor de su jornada, ¿sí? Por tratarse de una liquidación jornalizada, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a determinar, ¿sí? Cuántos jornales realizó el trabajador, ¿sí? Y el valor unitario, ¿sí? Va a ser el valor del jornal, ¿sí? En este caso, el trabajador, ¿cuántos días trabajó? Acá salimos de la base 30, ¿sí? Y nos paramos en cuántos días trabajó este personal temporario. Decimos, trabajó 26, 27 y 28, son 3 días, ¿sí? En este caso, vamos a abonarle su jornal establecido multiplicado por 3 días, ¿sí? ¿Se entiende ahí, chicos? ¿Cuál es el tratamiento? No sé si se genera duda, pero bueno, es otra alternativa, otro método de liquidación para este tipo de personal, ¿sí? Porque estamos saliendo de otra modalidad de contrato de trabajo, vimos permanente continuo, ahora estamos yendo a lo que es de carácter temporario, ¿sí? Bien, y acá como particularidad, obviamente nos dio el enunciado que se realizó una hora extra. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro cálculo? Primero, ¿cuál es la cantidad? Una, ¿no? Obviamente, ¿no? De 16 a 17 el día 28. ¿Y cuál va a ser nuestro cálculo? Va a ser el valor del jornal, ¿sí? Que en este caso son 34.017,78, ¿sí? Y ese jornal está establecido para una jornada, ¿sí? Laboral de 8 horas, ¿sí? Porque es una jornada que está de lunes a viernes de 8 a 16, una jornada diurna, ¿sí? O sea que ese jornal está establecido en base a 8 horas, ¿sí? Entonces la hora normal, ¿sí? Es el jornal dividido 8, ¿sí? Ese es el valor de la hora. Bien, ¿y cuál va a ser el valor de la hora extra? Va a ser el valor de la hora normal
va a ser el valor de la hora normal por 1,5, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Acá cambia la base de cálculo, que veníamos de un sueldo básico, ¿sí? Establecido en base de 200 horas, y pasamos a un jornal que obviamente está configurado, según la jornada que ellos nos determinaron, de manera diurna, ¿sí? De 8 horas. Entonces, el valor del jornal lo llevamos a hora, y ese valor hora podemos tener la base de cálculo para una hora extra al 50. Sin tener el valor de la hora, o sea, es imposible poder calcular el valor de la hora extra, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que llegar al valor hora, ¿sí? Sea mensualizado o sea jornalizado. O sea, de algún lado tenemos que llegar, ¿sí? Eso obviamente está más que claro, pero me parece importante mencionárselo, ¿sí? Entonces, el valor de la hora, vamos acá, vamos a poner este valorcito que sacamos aquí, ¿sí? Y en este caso nos va a dar el valor de la extra, ¿sí? Vamos a tener el valor por las 3 horas, perdón, por las 3 jornadas, ¿sí? De 26, 27 y 28, y el valor de las extras. Eso va a componer lo que es los conceptos remunerativos, y aplicaremos los mismos descuentos que aplicamos para el otro personal, ¿sí? En ese caso no cambia, se va a seguir manteniendo. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ¿se entendió? Bueno, gracias. Bien, vamos a pasar a otro escenario. Quédense tranquilos que quedan 2 nada más, ¿sí? Hoy si los puedo largar un cachitín antes, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ver un caso, ¿sí? Que nosotros vimos permanente continuo, temporal, que vimos recién, y ahora vamos a ver lo que es la modalidad de contrato de personal permanente discontinuo. ¿Cuál era la particularidad de ello? Era que era similar a lo que es la liquidación de un temporal, pero que era se daba de manera periódica la contratación del mismo trabajador. O sea, yo lo contrato para mis temporadas de cosecha, ¿sí? Entonces, es un trabajador que en su primer año, ¿sí? Fue de carácter temporal, pero yo al siguiente año lo volví a contratar, y al siguiente año lo volví a contratar, y al siguiente. Entonces, es un personal que es permanente, ¿sí? Porque lo vengo contratando de manera consecutiva, pero de carácter discontinuo, porque cuando se termina la cosecha, ese trabajador ya no depende, ¿sí? No está en relación de dependencia, en este caso de la empresa Adelma Palmira, ¿sí? Sino que es un trabajador que entra en una condición, ¿sí? Que en ese caso en AFIP se informa que entra como en una situación particular, ¿sí? Que no está prestando servicio, y puede estar obviamente bajo la dependencia de otro trabajador cuando no trabaje con este empleador, ¿sí? Es esa particularidad que es permanente discontinuo. Se utilizan los mismos métodos de liquidación del temporario, pero va adquiriendo derechos con respecto a la antigüedad que se va estableciendo en cada contrato de trabajo temporario que yo voy realizando con él, ¿sí? Entonces, les leo. La empresa Adelma Palmira es un establecimiento rural ubicado en el Chaltén, ¿sí? Provincia de Santa Cruz, es un dato a tener en cuenta. La empresa cuenta con el señor Martín Miguel, ¿sí? Categorizado como peón general, ¿sí? Y nosotros acá le hacemos la aclaración que es un personal permanente de prestación discontinua, ¿sí? Quien ingresó al establecimiento esta temporada el 26 de febrero del 2025, ¿sí? Y que goza de una antigüedad anterior de 2 años. Es esto lo que yo le mencionaba, el hecho de poder, es un trabajador que lo fui contratando en las distintas campañas, ¿sí? de cosecha o lo que sea la actividad, y que transformó ese personal temporal en un personal permanente discontinuo, ¿sí? El diagrama de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 16, de sábado de 8 a 12. ¿Sí? No han informado novedades, se solicita liquidar el mes de febrero, ¿sí? Con la escala salarial vigente, sin feriados ni licencias especiales, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta a lo que sabemos. Vamos a decir la categoría, ¿sí? En este caso es peón general, ¿sí? En este caso la antigüedad,
¿sí? Es un dato que nos trae, ¿sí? Que nos está corroborando que por tratarse de un personal temporal, ¿sí? Que fue contratado en de manera consecutiva en varias temporadas, acumula en total como tiempo trabajado 2 años, ¿sí? Eso es algo que ahí me voy a detener un cachito. ¿Cuál es el tiempo que yo le estoy computando como antigüedad? Hay dos alternativas, que una es correcta y la otra es incorrecta, ¿no? La incorrecta, ¿cuál es? Es decir, bueno, yo pienso que yo lo contraté para la temporada del 2023, ¿no? Yo, hablando de temporada, por ejemplo, hablamos de enero, febrero, marzo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno asimila de decir, bueno, si tiene 2 años de antigüedad, entonces la primera vez que lo contraté fue en enero del 2023, ¿sí? Pero no, en este caso vos tenés que computar como antigüedad el tiempo que fue trabajando ese trabajador, en este caso Martín Miguel, ¿sí? Vos tenés que ir contabilizando los meses que fue trabajando, ¿sí? Y para que poder llegar a computarle años de servicio. En este caso, para que él tenga 2 años de antigüedad, yo lo tuve que haber contratado, ¿sí? Vamos a hacerlo. Enero, por ejemplo, ¿no? Pueden ir variando la fecha, obviamente, porque no va a ser siempre las mismas. Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo, ¿sí? Yo cada vez que lo contrato 3 meses, ¿sí? Entonces, yo lo contraté en enero, febrero, marzo del 20, vamos a suponerle, del 2018, ¿sí? Son 3 meses. Enero, febrero, marzo del 2019, son 6, ¿sí? Del 2020 son 9, ¿sí? Del 2021 son 12. En este caso ya fueron 12 meses. Entonces, recién ahí yo le puedo computar un año de antigüedad, ¿sí? Recién acá va a tener un año de antigüedad, que fueron por el tiempo efectivamente trabajado, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? No el hecho de computar como de manera interrumpida desde el primer momento que yo lo contraté, sino por el servicio que me fue brindando en las distintas contrataciones del cual tuvo el trabajador, ¿sí? Después vamos a tener del 2022, del 2023, ¿sí? Del 2024, ¿sí? Y vamos a tener la del 2025. ¿Sí? En este caso vamos a tener que extenderlo un año más para atrás porque si no, no nos da. 2017 vamos a tener que arrancar. Bueno, no quiere saber nada. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Sí? Ahí estamos. Me fui un año más para atrás y no me daba los 2 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces tenemos los 3 meses del 17, los 3 del 18, los 3 del 19, los 3 del 20, ¿sí? Los 3 del 21, los 3 del 22, los 3 del 23 y los 3 del 24. Ya con eso me computó 2 años de antigüedad, ¿sí? Ya el 2025 empieza a contar para el tercer año de antigüedad, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Es por el año, por la prestación efectiva de trabajo, porque se lo hago hincapié porque suele ser un error también, obviamente me incluyo, ¿no? En cuanto a lo profesional y liquidación de tomar este tipo de contrato de trabajo como a ver, de cuándo lo tomaste. No, en este caso se analiza pura y exclusivamente el tiempo de servicio de ese trabajador, ¿sí? Entonces tenemos que ir analizando cuánto tiempo tuvo en cada contratación, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos la categoría, sabemos la antigüedad con esta particularidad, ¿sí? Y algo muy importante en este caso, que nos está diciendo el enunciado que hemos cambiado de establecimiento, en este caso nos hemos ido a el Chaltén, ¿sí? La hermosa ciudad del Chaltén, que se encuentra en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Ahí se lo resalto porque es algo importante. Entonces, no tenemos horas extras, la jornada es diurna, así que no hay mucho como para analizar. Y acá vamos, ¿sí?
Vamos a arrancar con lo que sabemos, con peón general como categoría, ¿sí? Y vamos a ir al básico, ¿sí? Vamos a ir al básico del peón general. Y para todos es igual, vamos a ver el adicional por la zona, pero para todos es igual en principio, 773, 254,28. ¿Sí? Y acá vamos a lo que vinimos, ¿no? En este ejercicio, el adicional por zona. ¿Dónde está determinado qué porcentaje y qué zonas geográficas están incluidas en el mismo? Las resoluciones de la CNTA. ¿Sí? La resolución, cada vez que emite una escala salarial aplicable, determina todas las categorías de manera mensualizada, de manera jornalizada, ¿sí? Y en la última parte, sí, habla de lo que es la bonificación por antigüedad. Esto lo hace en reiteradas ocasiones, está siempre en cada publicación. Y también aclara lo de la adicional por zona. ¿Sí? Acá nos determina que los trabajadores comprendidos en la presente resolución que desarrollen sus tareas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿sí? Les será aplicable un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que al valor de su categoría, ¿sí? Le vamos a tener que adicionar, ¿sí? Un 20%. O sea, su básico se va a incrementar en un 20%. ¿Sí? Un dato que nos faltó acá, ¿sí? Que es de un personal de carácter jornalizado. ¿Sí? Por la duda lo vimos con la antigüedad, pero bueno, si no quedó claro, por las dudas es de carácter jornalizado. ¿Sí? Entonces, nosotros, acá un error mío, perdón, ¿sí? Me quise adelantar y me terminé equivocando, ¿sí? Que acá tenemos que ver particularmente la fecha de ingreso, ¿sí? En este caso es un personal permanente de prestación discontinua, ¿sí? Que ingresó el 26 de febrero, ¿sí? Entonces va a ser el mismo caso que el anterior, va a trabajar 26, 27 y 28, son 3 jornadas, ¿sí? Entonces me voy a ir a la escala salarial y lo voy a determinar por jornal. En este caso es 34.017,78. ¿Sí? Bien, ahí voy a tener el valor de la jornada, ¿sí? Multiplicado por 3, por los 3 días trabajados, el adicional por zona, ¿sí? Que en este caso va a ser el 20%, ¿sí? del salario, en este caso del jornal, ¿sí? Va a ser este por 20 dividido 100, ¿sí? Y vamos a tener el concepto de antigüedad, ¿sí? Que en este caso, como lo hemos calculado, según el tiempo efectivamente trabajado, va a ser de 2 años, ¿sí? Que cuál va a ser la base de cálculo, a diferencia de lo que nosotros veníamos viendo anteriormente, va a ser el básico más el adicional, ¿sí? Si estaríamos calculando con solamente el valor del jornal, sería incorrecto, ¿sí? Ya que no estamos teniendo en consideración el adicional por zona, ¿sí? Que en ese caso es incrementar el valor del básico, o en este caso el valor del jornal. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, esa es la idea. Bueno, y vamos con el último caso, ¿sí? Que vamos a ver lo que es. Vamos a matar 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Lo que es la reducción de una jornada reducida, ¿sí? Y lo que es el carácter de jubilación, el carácter de un trabajador jubilado, perdón, ¿sí? Vamos a ver esas 2 alternativas juntas en este ejercicio, ¿sí? Entonces les leo y lo vamos a analizar juntos. Nos dice, la empresa Santa Elia, volvemos de vuelta a la ciudad de Mercedes, ¿sí? La empresa cuenta con el señor José Manuel, categorizado como mecánico tractorista, ¿sí? En este caso es un personal permanente continuo, ¿sí? Quien ingresó al establecimiento el 1 de abril del 2023, ¿sí? Según pudo constatarse en el alta registral. El diagrama de jornada de trabajo, en este caso, es de 8 a 12 y de lunes a viernes, y de los sábados de 8 a 10, ¿sí? Son 22 horas semanales, ¿sí?
y nos dice que no nos han informado ningún tipo de novedades. Con lo cual se nos solicita liquidar el mes de febrero, teniendo en cuenta la escala salarial vigente, sin feriados y sin licencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que sabemos. Decimos siempre, categoría. Este caso es mecánico, tractorista, ¿sí? Vamos a la antigüedad. En este caso, antigüedad, chicos, va a ser abril del 24 y todavía no llegamos al segundo año de antigüedad. Abril del 25 no llegamos, así que va a ser solamente un año, ¿sí? A partir del abril del 2025, donde va a tener su segundo año de servicio. En este caso es 1. ¿Sí? La jornada es diurna. ¿Con qué particularidad? Con que es reducida, ¿sí? Bien. Bueno, con respecto a horas no tenemos nada, ¿sí? Así que, y una condición importantísima en cuanto a este ejercicio es que el trabajador, ¿sí? Está jubilado. ¿Sí? Una persona con experiencia, el único que me puede resolver las problemáticas de la mecánica, y lo contratamos a pesar de estar jubilado. Obviamente no está prohibido la contratación de un jubilado, ni mucho menos, ¿sí? Es una condición que tiene y que vamos a ver la particularidad del caso, cuáles son los conceptos que no son atribuibles en su liquidación, ¿sí? Más que nada la idea de traerle este ejemplo era ver un poco eso, ¿sí? Vamos de vuelta a lo que sabemos, a la categoría, mecánico tractorista, ¿sí? Y acá vamos a ver su jornada, su fecha de ingreso, perdón, que es el 1 de abril del 2023, ¿sí? Y vamos a ver el básico, ¿sí? En este caso, también lo traemos por esto para que ustedes vean, mirá, acá no me determina, digamos, una jornada parcial, ¿sí? Una jornada reducida, porque tampoco la ley de trabajo horario tampoco hace hincapié en lo que es la jornada reducida, directamente ni lo menciona, pero como la ley 2744 actúa de manera supletoria mientras no se oponga al régimen, podemos nosotros aplicar lo que es la jornada reducida. No es una situación clara siempre en lo que es la práctica, siempre es un personal continuo de jornada completa, no se ven muchos casos de jornada reducida, ¿sí? No, en la práctica, particularmente yo nunca lo he visto, pero bueno, es una de las alternativas y escenarios que se nos pueden plantear a la hora de liquidar un sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a lo que es el mecánico tractorista, ¿sí? Que en este caso va a tener por su jornada completa, 905, 757,23. Bien, entonces, acá lo que nosotros vamos a tener que analizar, que al tratarse de una jornada reducida, ¿sí? Ese valor que nosotros trajimos del básico, ¿sí? Está determinado para una jornada de 8 horas diarias y 44 horas semanales, ¿sí? En este caso, el trabajador está haciendo una jornada reducida de 4 horas diarias, ¿sí? Y 22 horas semanales como límite. Entonces, si este salario está determinado por 44 horas semanales, ¿sí? Debemos hacer un proporcional. Dividir eso por 44, ¿sí? Que nos va a dar la cantidad por 42, ¿sí? No me equivoco. No. 64, acá me dio cualquier valor. Perdón, 22, chicos. Estaba poniendo cualquier cosa. Ya me morí. Bien. Ese es el valor de la jornada reducida, ¿sí? Que es la mitad en este caso, obviamente se lo trajimos como ejemplo para que no tenga mucho análisis en cuanto al cálculo, ¿sí? Que va a ser la mitad de la jornada
completa para ese trabajador, ¿sí? La escala está determinada por una jornada de 8 y 44, y en este caso nosotros tenemos que calcular de 4 con un límite de 22. Entonces proporcionamos la jornada de trabajo a las horas que realiza este trabajador, ¿sí? Entonces, por ende, ese va a ser nuestro valor básico para este trabajador, ¿sí? Entonces, esto vamos a dividirlo por 2, ¿sí? Y nos da el sueldo básico por 452, 878,62, ¿sí? Y la antigüedad en este caso va a ser del 1% porque no supera los 10 años de antigüedad, ¿sí? Esos son los conceptos que nosotros traemos con respecto a la liquidación. ¿Qué va a tener como particularidad? Que este trabajador jubilado, y esto está determinado por ley, ¿sí? Que no va a aportar, ¿sí? Que no va a aportar a la ley 19032 ni tampoco al concepto de obra social, ¿sí? Parece algo contradictorio, pero va a seguir aportando al régimen jubilatorio, ¿sí? No es uno cuando ni bien se piensa un trabajador jubilado, ¿qué condición puede llegar a tener? No tener aporte jubilatorio. Bueno, sí, tiene aporte jubilatorio, sigue aportando a la caja, lo que sí está exento de el aporte de la ley 19032 y de obra social, ¿sí? Es la particularidad que tiene, por eso acá yo se los marqué con rojo, ¿sí? Para que ustedes sepan cuáles son los conceptos que debemos suprimir si se trata de un trabajador jubilado, ¿sí? Eso es la única diferencia con lo que veníamos viendo, y el tema de la jornada reducida, que no lo habíamos visto en ningún ejemplo, ¿sí? Así que bueno, chicos, listo los distintos escenarios, bastante completo, ¿sí? Donde pudimos ver todos los escenarios posibles en cuanto a las modalidades de contrato de trabajo. Hicimos un repaso de la clase anterior, ¿sí? La idea, la clase que viene, es volver un poquito sobre esto, ¿sí? Ustedes aprovechen este tiempo con el material que les vamos a subir, tanto lo teórico como lo práctico, para que lo puedan ver, ¿sí? Y la clase que viene, cualquier duda, anótenselo, mira, esto lo podemos consultar, lo podemos traer a la clase, por favor háganlo, es la idea. Le vamos a dedicar unos minutos para después avanzar con lo que es casas particulares, ¿sí? Que es el próximo tema que nosotros tenemos para dar. Pero bueno, repito, véanlo, hagan ejercicio, hagan de vuelta lo mismo, ¿sí? Uno obviamente aprende haciendo, así que practíquenlo, háganlo, y bueno, cualquier cosita, duda que tengan, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Yo les digo, esto se lo voy a estar subiendo el sábado a la tarde, cuando termino con los chicos de las otras comisiones, o bueno, sábado tarde, domingo, en esos días van a estar, ¿sí? Para que ustedes ya lo puedan tener. Y el material de la clase teórica se lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana, ¿sí? ¿Puedo hacer una Profe, ¿le consulta? Sí. En este caso pusimos un año de antigüedad, digamos, se jubila y, digamos, queda en cero el año de antigüedad y empezamos a contar de vuelta. No sé si me expliqué. Exactamente, se quiebra, sí, exactamente, se quiebra el contrato de trabajo, ¿sí? Vos haces una segmentación en cuanto a ese trabajador, se jubiló porque te cambia la modalidad de contrato de trabajo. En este caso, hacemos un quiebre y empezamos a contar de cero. Obviamente hay casos donde el empleador no realiza ese quiebre, ¿sí? De ese trabajador jubilado y le sigue contando la antigüedad. Eso obviamente es algo que no percató, ¿sí? Pero vos, cuando ese trabajador se jubila, podés realizar un quiebre de contrato de trabajo. Y en este caso en particular, nosotros lo que traemos es un trabajador jubilado que estaba en su casa, ¿eh? No era uno que teníamos nosotros, que se jubiló y que nosotros le renovamos el contrato de trabajo, ¿sí? En este caso es una persona jubilada que estaba en su casa. Pero este ejemplo que vos traes, y muy bueno, ¿sí? Este caso de que cuando un trabajador se jubila, realiza un quiebre, ¿sí? En el concepto de su antigüedad, y empieza a contar nuevamente de cero, ¿sí? Porque obviamente él cumplió con la condición de estar jubilado, y eso es lo que nos da el quiebre en la relación de trabajo. Profe, consulta. Dijo que no está contemplada la jornada reducida, ¿no? Sí, no hace mención, sí, correcto. Bueno, nosotros tenemos en cuenta en la jornada diurna, por ejemplo, en este caso, las horas extras. ¿Cómo quedaría el valor, o bueno, cómo se contemplan las horas extras en esta jornada, en este tipo de jornada?
Es exactamente lo mismo, porque yo, digamos, al momento de firmar el contrato de trabajo, ¿no? Siempre es de manera implícita, digamos, no es un contrato de trabajo siempre verbal, nunca como uno se imagina un contrato de trabajo escrito, pero sí en este caso yo establecí que mi jornada normal es de una manera reducida, ¿sí? Que yo voy a trabajar 4 horas por día, ¿sí? Y cumpliendo 20 horas semanales. A ver, acá el caso es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a hacer el cálculo en vez de por 200, por 100 horas, ¿sí? Pero, digamos, nos cambia el divisor por la cantidad de horas que tiene asignado ese básico reducido, ¿sí? Y nuestro común divisor en este caso va a ser de 100 horas. Y en base a eso calculamos la hora normal y en base a eso calculamos la hora extra, ¿sí? Ah, entiendo, está bien, porque yo pensaba, por ejemplo, en el trabajo nocturno, si es un límite de 7 horas diarias, por ejemplo, si es reducir una jornada reducida nocturna, por ejemplo, ¿no? Y es de 3 horas, 4 horas, y después si hace, o sea, es de 4 horas, si hace 5, sí se le paga ese porcentaje, o sea, esa hora extra. Sí, hay lo que sí te lo traigo en la práctica, está en distintas jurisprudencias, está prohibido lo que es la utilización de las horas extra para el personal con jornada reducida, ¿sí? A ver, no, en la legislación no está dicha prohibición y la utilización de las horas, pero sí hay en distintas jurisprudencias, ¿sí? Y que obviamente es contradictorio, porque vos estás contratando un personal de manera parcial y lo estás haciendo hacer horas extra. ¿Por qué no utilizás ese personal de carácter más una jornada completa y no reducida? Digamos, ahí obviamente hay un tira y afloje con respecto a lo que hay que determinar. El convenio colectivo de comercio, por ejemplo, es uno de los que en la jornada reducida siempre establece que no deberán superar cierta cantidad de proporción de la jornada de trabajo, o sea, no me quiero marear, pero bueno, hay distintos convenios colectivos que lo determinan diciendo, che, mira, si vos lo hacés cumplir tanta cantidad de horas y mira, para mí ya es una jornada completa, deja de ser una jornada reducida, ¿viste? Por este tema de la utilización de la jornada reducida y la reducción obviamente de los costos asociados y de utilizar ese trabajador en una hora extra, ¿sí? Que obviamente va a ser más barata que otro personal de jornada completa. Entonces, obviamente, ahí es donde entra esto de, che, parcial y lo hace incurrir en hora extra, digamos, es bastante Claro, contradictorio, ¿no? Entonces, claro. Además puede, a través de la ley de contrato de trabajo, puede entrar como un acto de simulación, por ejemplo. exactamente, sí, 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 ahí se está encubriendo un tipo de relación de trabajo que obviamente lo perjudica al trabajador, ¿no? En ese caso, porque obviamente estamos hablando de jornada reducida donde se está llevando a cabo una hora extra. Así que bueno, sí, en ese caso es para analizarlo, no está la prohibición, pero sí lo vemos en distintas jurisprudencias y demás que obviamente no es algo moralmente correcto. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más consultas, los dejo por hoy. Les repito siempre, es un espacio para discutir, para que traigan ideas, ¿sí? La idea es que no sea un monólogo de mi parte, sino que ir participando. La verdad que estoy muy contento con el nivel de participación que hemos tenido en estas clases, así que contento por ello. Así que bueno, chicos, nos vemos la semana Profe, que viene, ¿sí? El jueves. profe, una consulta. Con Sí. respecto a este último caso, para la jornada reducida, usted agarró bueno, el mensual, el sueldo mensual, lo dividió por 44 horas, Exacto. ¿y después qué más hizo? Lo Para multipliqué saber. por 22. Porque ese es un Ah, sueldo asimilable a 42 horas semanales. Yo como dato le traje que eran 22 horas semanales, entonces lo proporcioné a la cantidad de horas. listo. Genial, gracias. No, por favor. No Bueno, tiene, ¿no, chicos, profe? Perdón, planillas sí. tipo de Excel, o sea, como para que nosotros podamos completar. Entramos al Excel, completamos y que el mismo Excel nos tire error o si es correcto, como para ir practicando. A ver, te digo, a mí me cagan a pedo, o sea, pues, te digo la verdad, porque, o sea, yo me estoy incorporando al equipo, ¿sí? de docencia, con los chicos del taller, y obviamente ellos solamente suben el PDF, no suben los Excel que nosotros vamos trabajando, pero obviamente
los invito al que quiera, yo tengo estos modelos de Excel que los utilizo en mi práctica profesional, y el que quiera y esté interesado me escribe y yo les voy facilitando, ¿sí? Así se van armando de papeles de trabajo, no hay ningún problema. Está bien, buenísimo, profe. Gracias. Bueno, chicos, los dejo, sí, que ya cumplimos con el horario. Le prometí que lo iba a alargar antes, pero bueno, no pude cumplir con ustedes. Pero bueno, espero que le haya servido, sí, la idea es esa, como le digo siempre, y bueno, espero más participación de su parte, sí, para las próximas clases. Así que muchísimas gracias y que cierren bien su día. Gracias, Igualmente. profe. Igualmente. Chao, gracias, Profe, nos profe. vemos.